Hola chicos, el día de hoy hablaremos acerca de etología veterinaria y se estarán preguntando ustedes, ¿qué es la etología? La etología viene del griego ethos, que transcribe costumbres, y logos, que transcribe razonamiento, estudio o ciencia. Entonces, ¿qué es la etología? Definimos etología como la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos los estudios de campo. Al estudiar especialmente el comportamiento en el medio natural, las investigaciones etológicas se distinguen de la conductual, centrada en los medios artificiales o de laboratorio. Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos y estudian las características conductuales distintivas de grupos determinados y cómo éstas evolucionan para la supervivencia del mismo en un ambiente determinado y donde su objeto de estudio es el comportamiento animal de una interacción con el medio. En este caso podemos visualizar en la imagen a Jenna Goldand, quien fue una pionera en el estudio de la etología de los primates, de los chimpancés. Ella ha dedicado su vida entera al conocimiento del comportamiento de estas especies y ha sido ha impulsado grandes estudios dentro del mundo del comportamiento de estos seres para su entendimiento, su estudio y principalmente su conservación. Los objetivos de los etólogos son principalmente el estudio de la conducta, el instinto y de las relaciones con el medio, así como el descubrimiento de las pautas que guían las actividades innatas y aprendidas de las diferentes especies animales. Así, los etólogos han estudiado en los animales aspectos tales como la agresividad, el apareamiento, el desarrollo, al igual que la impronta y el comportamiento o vida social y muchos más otros aspectos dentro de la diversidad del comportamiento de los animales. A principios del siglo XX, en 1973, cuando los científicos Konrad Lorenz, Carl von Frisch y Nico Tinbergen recibieron el premio Nobel con sus estudios sobre la conducta de los animales. La etología entonces comenzó a considerarse una ciencia con pleno derecho y en desarrollo, al igual que la psicología comparada se integró en esta nueva ciencia. Konrad Lorenz, cuando decidió estudiar el comportamiento de los gansos, quiso responder la pregunta del por qué los gansos, cuando nacían y eran tan solo unos polluelos recién salidos del cascarón, seguían a su madre a todo lugar sin importar que tuvieran apenas horas de nacido. Es así pues como Konrad Lorenz en algún momento empolló o terminó de empollar, de incubar unos huevos de ganso y al momento de eclosionar identificó que este comportamiento era intrínseco de la primera imagen, la primera
el primer contacto visual que tuvieran con un medio natural. Por tal motivo, estos polluelos al nacer y visualizarlo a él en una primera instancia, lo siguieron a lo largo de toda su vida a donde él se desplazara. Incluso cuando llegó la temporada de invierno y estos gansos que prácticamente vivían sueltos en su granja, volaron al sur junto con las grandes bandadas de gansos que migraban. Al momento de regresar de su temporada de migración, volvieron a la granja y reconocieron a este personaje que desarrolló diferentes estudios y diferentes experimentos en cuestión a el análisis del comportamiento de estos gansos, y al final de sus estudios logró determinar el concepto que hoy conocemos como impronta. Carl von Frisch centró sus estudios en la comunicación de las abejas. Muchos años de su vida dedicó al estudio de estos seres, de estos insectos, cuando logró determinar a través de múltiples ensayos y error la codificación de su lenguaje o la forma de comunicación. Llevó a cabo esta conclusión a través de múltiples experimentos donde en una primera instancia quiso comprobar la teoría que en su momento existía de la captación o visualización de diferentes colores que podían realizar las abejas. En aquella época se determinaba o se mencionaba que las abejas veían en escala de grises, y esto llevó a Carl Frisch a realizar ensayos donde lograba colocar diferentes siluetas de flores cambiando de diferentes colores con pequeñas posetas donde depositaba almíbar, ¿sí? Pequeñas gotas de azúcar diluida donde las abejas llegaban a reposarse y alimentarse. Empezó a experimentar con tonalidades de grises, incorporando diferentes colores, eliminando colores dentro de estos mismos matices, y a la final logró determinar de que las abejas tenían una predilección por aquellas figuras más coloridas. Principalmente pues las coloraciones de color violeta, que fueron las que arrojaron su primer experimento. Pero al momento de estar desarrollando esta actividad, pudo evidenciar lo que le llevó a determinar sus años de investigación al descubrimiento del cómo o el por qué cuando llegaba una abeja exploradora y regresaba a su panal, regresaba a su colmena, minutos después regresaban una mayor cantidad de abejas a buscar ese néctar, ese almíbar que estaba allí para alimentarse, y se repitió en varias ocasiones. Siendo pues así, Frisch lo que hizo en su momento fue pigmentar con una gota de pintura el dorso de una de estas abejas exploradoras y la siguió de regreso hasta la colmena, donde pudo visualizar que al llegar allí empezó a moverse de forma errática, de una forma más particular, diferente a todas las demás, y empezó a identificar que se comunicaban a través de la danza, a través de los diferentes movimientos que realizaban. Siendo pues así, empezó a realizar diferentes análisis en cuestión a distancias, en cuestión a fuentes de alimentación y muchas más digamos fases de su experimentación, y lo que hizo fue monitorearlas a lo largo de mucho tiempo y tomarse la dedicación de observarlas cada vez que llegaban desde un punto cercano o un punto lejano,
y empezar a codificar dicha danza, dichos movimientos, y hasta el momento que pues pudo sacar un libro completo acerca de la comunicación y el lenguaje de las abejas, el cual pues sirvió mucho en los avances de estos conocimientos etológicos de la comunicación de seres tan particulados como lo que son las abejas. Por su lado, Nico Tinbergen desarrolló investigaciones en el estudio del instinto del pez conocido como espinoso. ¿Sí? Y pues la historia es un poco más, cada vez más icónica. Sí, pues hacemos la recopilación de cada uno de estos investigadores, de estos científicos etólogos, y particularmente la historia de este hombre. Tenía una pecera dentro de su oficina, ¿sí? Dentro de su propio laboratorio, y empezó a visualizar de que en ciertos momentos del día la agresividad, el comportamiento de los peces dentro del estanque, dentro de esta pecera, cambiaba radicalmente, alterando su temperamento y tornándose mucho más agresivos con otros peces. Empezó a visualizarlos, empezó a observarlos, a visualizarlos a lo largo de todo el día, y empezó a notar algo particular. Siempre cuando pasaba el camión de la correspondencia en esa época, que era de color rojo, pasaba justo por el frente de la ventana, y era allí, en ese preciso momento, donde se detonaba la actividad agresiva de estos peces, lo que lo llevó entonces a hacer pequeños experimentos dentro de la misma pecera, donde empezó a incluir pequeños objetos con formas de peces, simulando pues la presencia de otros peces, y empezó a visualizar que el comportamiento era repercutía dependiendo de ciertas particularidades. A lo largo de la investigación determinó pues el ciclo reproductivo y cuál era la condición que llevaba a la reproducción de estos peces, y pudo determinar de que justamente el color rojo era quien lo detonaba, y esto se debe pues a la reproducción natural de estos peces. Son muy territoriales justo cuando están en presencia de una hembra que está próxima a depositar sus huevos, y esto genera una conducta mucho más agresiva para otros peces que puedan estar cerca a esta hembra. O cuando se acercaban otros peces de tonalidad rojiza, se detonaba su agresividad porque lo consideraba un macho potencial que debería de espantar o alejar de su territorio, porque era un enemigo potencial. Particularmente estos peces, cuando están en una fase reproductiva o cuando están cuando tienen el instinto marcado por territorialidad o reproducción, toman una característica de color rojizo a nivel de su panza. Lo mismo sucedía entonces cuando Tinbergen incluía pequeños pecesuelos de arcilla y los ponía a la altura del pez macho, donde si era una coloración diferente al rojo, eran totalmente indiferentes para este ser. Pero cuando los incluía con una figura semi parecida a ellos mismos, sin importar la figura, pero la coloración roja, sus comportamientos de agresividad aumentaban. E incluso si presentaban una figura casi exacta, una réplica de una hembra próxima a desovar,
pues se detonaban los comportamientos de reproducción, detonando las conductas de danzas que realizan para el apareamiento y el desarrollo de nidos particulares para la posición de los huevos de las hembras. Entonces, yéndonos a 1951, Nico Tinbergen publicó unas pautas que fueron consideradas las 4 preguntas sobre el porqué que apoyan el estudio de la etología y el desarrollo de la psicología comparada dentro de la evolución y en 1951 Nico Tinbergen publicó lo que se determina hasta la actualidad como las 4 pautas o los grandes 4 porqués de la etología, las cuales se denominan como el porqué de la causa, del desarrollo, de la evolución y de la filogénico, el porqué filogénico. Si vamos a hablar más puntualmente de cada una de ellas, hablaremos entonces de que la causa intenta estudiar cuál es el origen que detona, ya sea a nivel de causas internas o causas externas. Y para dar un ejemplo acerca de esta conducta, de este comportamiento, hablaremos de las causas internas, en este caso, que son factores mediados por factores fisiológicos, o sea, factores que determinan el comportamiento de estos animales, por ejemplo, en los actos de reproducción. Pueden ser los mejores amigos del mundo, pero en presencia de una hembra que esté liberando hormonas y feromonas al medio ambiente, los machos la van a captar y su fisiología empezará a detonar características basadas en los niveles de testosterona que activarán los comportamientos de agresividad, de lucha y de dominancia por lograr copular con la hembra. O las causas externas, como por ejemplo el dolor, que pueda detonar una actividad o un comportamiento de agresividad, y esto lo podemos evidenciar en aquellos perritos, en aquellos canes que en medio de juegos, en medio de actividades del juego, llega un punto en el que a alguno le genera un dolor que detona la actividad agresiva en el otro perro. Cuando hablamos de el porqué del desarrollo, tenemos que tener en cuenta de que intenta averiguar el comportamiento etológico a lo largo de la vida del individuo. Y es allí, por ejemplo, cuando se estudia cuál es el comportamiento a lo largo de cada una de las fases que desarrolla una vida o un ciclo completo de la vida de cada ser. Cuando hablamos de los factores o el porqué evolutivo, intentamos responder los beneficios que obtiene el animal con un comportamiento específico y qué ventajas evolutivas han tenido para que esta sea una selección a través del tiempo. Y por ejemplo tenemos la pregunta del por qué o cuál es la ventaja evolutiva que tiene una gallina al cuidar sus crías y no abandonarlas. A diferencia pues de otras especies que dejan sus huevos que eclosionen, como por ejemplo en el caso de los reptiles, que dejan sus huevos y simplemente se van, y cuando los huevecillos nacen, revientan, ya son totalmente independientes y tienen sus vidas particulares. Sin embargo, si comparamos la evolución y digamos la tasa de supervivencia de huevos que eclosionan, y al nacer esas criaturas van por cada uno va por su parte, tienen una tasa de supervivencia menor
a los huevos que logran romper el cascarón y ser protegidos por su madre, al menos hasta una fase donde ya tienen un desarrollo mayor de su capacidad corporal. Y cuando hablamos del porqué filogénico, intentamos responder a la pregunta de cuándo apareció dicho comportamiento en la historia evolutiva de las especies, y podemos tomar como por ejemplo el consumo de la placenta en los herbívoros. Recordemos, en esta imagen estamos viendo una cabra que es totalmente herbívora, se alimenta solo de plantas, pero a pesar de eso, al momento de parir, lo que hace de forma filogénica es consumirse, devorar, tragar la placenta. Y esto es un comportamiento que tiene el animal de forma intrínseca, y esto lo que hace es básicamente garantizar la supervivencia de las crías al no llamar la atención de diferentes depredadores o animales carroñeros que puedan ser atraídos por el olor de la sangre y de las mucosas pues que vienen dentro de la placenta. Entonces, chicos, básicamente eso es todo por el momento acerca de etología. Vamos a ampliar cada uno de los campos más adelante. Cada vez vamos a ir profundizando un poco más en cada uno de los aspectos individuales que puedan traer cada uno de estos campos. ¿Listo? Vamos a dejar entonces como reflexión, ¿sí? Como conclusión, que los objetivos de la etología son principalmente el describir el comportamiento de los animales, descomponiéndolos en elementos, y tratar de explicar cada uno de esos elementos. Entonces, chicos, les queda una pequeña tarea, un pequeño trabajo para que por favor investiguen acerca de qué es la etología clínica. Y nos vemos en la próxima clase para responder esta duda. Nos vemos.